Es menos bonito porque soy muy tímido. Se ve mejor detrás de la careta. So clearly, it can be taught. Debíamos partir. Era la ley, nuestro destino. Miren chicos, esto lo pueden hacer ustedes. A mí me encanta que los libros empiecen justo desde la portada. Tiene como un puntito, está como diciendo, medio gritando. Llegué ayer por la mañana a Buenos Aires, ciudad a la que he viajado para permitir que la ficción, una vez más, se infiltre en mi biografía. Ir a la deriva, perderse. La pregunta es, ¿podemos vivir sin verdades? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva actividad de Filba Online 2020. Ya pasó una semana de actividades, conversaciones e ideas circulando y todavía queda una jornada más. El diálogo del que formaremos parte a continuación es el diálogo entre dos escritores con muchos puntos en común en su obra y en sus biografías y otras distancias también que los separan, pero no separan su amistad y su relación e incluso su vecindad en la Barcelona que hoy comparten, ciudad que ambos eligieron como residencia en la actualidad. Hablamos de Matías Enard y de Rodrigo Fresán. La conversación estará guiada por Flavia Pitela. Unas mínimas palabras de presentación. Matías Enard es un escritor francés, novelista, básicamente, por mencionar dos de sus obras, Brújula, la novela publicada en 2015 que ganó el premio Goncourt en Francia, y su última novela que acaba de salir en formato digital en Argentina, publicada también por Penguin Random House, El banquete anual de la Cofradía de los Sepultureros. Rodrigo Fresán no necesita demasiada presentación para el público argentino. Conocemos su obra literaria, periodística, como crítico. Quizás podemos mencionar Jardines de Kensington y la trilogía La parte contada, compuesta por la parte inventada, la parte soñada y la parte recobrada. Seguramente de eso hablarán en este diálogo con Flavia Pitela, que es crítica, docente, escritora y sobre todo una enorme lectora y divulgadora de la literatura. Los invitamos y las invitamos a comentar esta actividad con el hashtag Filba2020 en sus redes sociales, y si todavía no se suscribieron a nuestro canal de YouTube pueden hacerlo ahora para recibir los recordatorios. Todavía queda, como decíamos, una jornada más, y también los invitamos a continuación a quedarse en la noche de poesía, nuestra clásica noche de poesía que este año se mudó al formato virtual también. Pero antes los dejamos entonces con Flavia Pitela, Matías Enard y Rodrigo Fresán. Gracias. Bienvenidos al Festival Filba Online 2020 en este año de reestructuración mental, física, virtual y como la quisiéramos llamar, nada la describe todavía. Me encuentro aquí con Matías Enard y Rodrigo Fresán y vamos a charlar un rato acerca de escritura, sobre todo, pero me gustaba empezar con algo que estuve pensando estos días mientras armaba en mi cabeza esta conversación, con una cita de Hamlet que Eduardo Rinesi, que es un traductor argentino, tiene para mí la mejor traducción. Hay un momento en que Hamlet, el príncipe, dice "The time is out of joint", y Eduardo lo traduce como el tiempo está fuera de quicio, ¿no? El quicio como el quicio de las puertas. Qué maldita suerte que me haya tocado a mí volverlo ponerlo en su lugar. ¿Sienten como escritores, aquí arrancamos y cualquiera de los dos, siéntanse libres para interrumpirse, preguntarse entre ustedes y aportar en esta charla? ¿Sienten ustedes dos que en el rol de los artistas en general, en esta nueva experiencia que estamos viviendo todos, en esta cosa tan catastrófica, no solamente que tiene que ver con el coronavirus, que obviamente es el tema central del planeta en este momento, sino con todo lo que tiene que ver con los incendios, los cambios culturales que produjo este estar en casa, que ustedes como artistas, o los artistas en general,
les toca esta cursed luck, esta maldita suerte de volver a poner al tiempo en su quicio? ¿Quién empieza? Rodrigo. Vamos. Bueno, eso también depende de una postura asumida, me parece, por uno antes de que pasen cosas así, ¿no? Hay un tipo de escritores que deciden ser testigos de su tiempo o estar muy, muy ligados a la realidad o al presente inmediato, y hay otros que son los que me interesan más a mí y a los que, por admiración, quiero parecerme, que están un poco más despegados o un poco más ajenos a eso, ¿no? Nabokov para mí sería el ejemplo claro, ¿no? Cuando él decía que la realidad estaba sobrevalorada, ¿no? Que es una frase que a mí me gusta mucho. A mí me parece que una de las funciones del escritor básica justamente es proponer otra realidad, no estar subrayando permanentemente la realidad o lo que está pasando, nutriéndose vampíricamente de eso. Hay muy buenos escritores que lo hacen, ¿no? Bueno, no quiero decir que unos sean mejores que otros, pero yo me confieso siempre a la hora de la escritura con una actitud un poco como de fuga, que es la misma actitud que uno también establece con la lectura cronológicamente antes que la escritura. Me parece que Matías es un poco así también, por lo menos por sus libros. Sí, bueno, a mí me despierta muchísima curiosidad estos tiempos que estamos viviendo y sobre todo porque, claro, epidemias, pandemias varias hemos vivido casi siempre, ¿no? Cada siglo, cada 2 siglos, pero claro, cuando uno está dentro de este huracán, pues se olvida un poco de que esto es muy recurrente, ¿no? Y que la humanidad siempre ha visto el fin del mundo como para mañana, ¿no? Cuando uno vuelve a leer los textos no solo de la Edad Media, que claro, bueno, alrededor del año 1000 o de las pestes varias en los siglos XIII o XIV, pero también en principios del siglo XX, ¿no? Con la gripe española, siempre hemos estado, o las guerras varias, siempre hemos estado al borde del abismo. Y como bien decía Rodrigo, pues hay varios tipos de escritores y yo soy más bien de que me gusta más el monasterio que el campo de batalla, ¿no? Soy más un monje que un cruzado, pero bueno, hay escritores para todo. En cualquier caso también es cierto, yo tengo, bueno, tal vez Matías, ¿no? lo tiene también, no lo sé, pero yo tengo una especie de doble personalidad, ¿no? Porque yo una vez por semana escribo una columna para Página 12, para un periódico argentino, sobre la realidad y el presente absoluto. O sea que toda necesidad que yo tenga de eso, estoy contando la pandemia en España, la estoy contando ahí, pero también de una manera bastante paradójica, ¿no? Porque yo llegué aquí en el año 99 como corresponsal extranjero y hay como una especie de dictum o de cosa preestablecida que pasa lo mismo con el personal diplomático, ¿no? Que los corresponsales extranjeros y los diplomáticos de carrera pueden estar entre 5 y 6 años en cada lugar porque después pierden la extrañeza o pierden la extranjeridad y pierden el ojo ajeno que les permite ver las cosas desde afuera, no como un local, ¿no? Yo llevo 20 años acá, entonces lo que hice yo como corresponsal extranjero me inventé un personaje que es un español, hijo de andaluces, que vive en Barcelona, que es publicista, que se lleva muy mal, está divorciado, o sea, tiene muy pocos puntos de contacto conmigo. De hecho, en algunas de las columnas se cruza conmigo y me odia y detesta mis libros y detesta a Bob Dylan. O sea, todas las cosas que a mí me gustan. Es tu alter ego. Pero entonces es paradójico porque es lo que yo he escogido para hacer mis textos más realistas, inmediatos, crónicos, cronistas, pandémicos y cualquier cosa que haya sucedido en los últimos 20 años en España, tiene un esqueleto ficticio, ¿no? Sí, en realidad cuando yo me refería, los entiendo a los dos porque conozco mucho tu obra, Rodrigo, no tanto la tuya, pero me llegó tu novela que todavía no está publicada, pero que es muy atractiva y estoy muy contenta de ya haberla leído y después entraremos un poquito ahí.
más que nada les preguntaba, no que ustedes, que los artistas relaten la realidad, porque yo estoy muy de acuerdo con esa cita que vos decías de Nabokov, y creo en ese tipo de literatura también, sino más bien en cuánto los afecta a ustedes como escritores, digamos, en el oficio de escribir. Entiendo que esto de estar aislados, como en un monasterio, en un punto, al tipo de escritores que ustedes dos son, los beneficia, pero ¿cómo hacen para poner una cápsula? ¿Se entiende? ¿Han podido escribir, han podido leer, o se han visto cooptados por este tsunami que viene siendo esta nube del no saber, que me gusta decirle, bien medieval, al no saber qué va a pasar mañana? Como, si a ustedes los ha afectado más bien en su personalidad y en su forma de estar como escritores, no que tengan que escribir sobre eso. ¿Entienden? Ahora, por ahí. Sí, bueno, me gustaría decir que no, pero sería mentira, ¿no? Claro que me ha afectado, no, quizá no en el día a día de la escritura, que yo, bueno, acabo de acabar un proyecto que me ha llevado muchos años, y entonces, claro, eso me ha pillado en este momento entre dos aguas, digamos, de esta posición del escritor que acaba casi de publicar o de terminar un libro que se iba a publicar en mayo en Francia, y que por culpa del virus pues se publicará ahora en octubre, y entonces estaba como medio ocioso, ¿no? Cuando llegó esta pandemia, y lo extraño es que yo no podía leer, leí bastante, escribía algo, pero nada importante, pero no podía ver la tele, ni ver ni series, ni ficción, ni películas, nada, solo leer libros, como si de repente uno me tenía que encerrar en lo que más me protege, ¿no? que son los libros. Como un refugio. No, en mi caso también, yo por suerte mi último libro salió en octubre del año pasado, que también fueron 10 años de trabajo si se suman los dos anteriores, un tríptico. Entonces, bueno, llegué a hacer la prensa de ese libro, y cuando terminé, más o menos, quedaban algunos como flecos y coletazos, empezó esto. O sea que en ese sentido, desde un punto de vista práctico, no me afectó tanto, porque yo pensaba darme como un tiempo de desintoxicación hasta septiembre, más o menos, de no empezar a pensar en el próximo libro en absoluto, ¿no? Mucho menos tenía ganas de ponerme a escribir algo pandémico, apocalíptico, viral, ¿no? No, claro que no. No, porque eso sería, aparte, ir en contra de tus principios como escritor. Pero creo que sí, estoy teniendo muchas entrevistas con autores, y lo que siento es, o lo que escucho, sí. No, que ahora sí, ya ha llegado septiembre, como principio de curso aquí, empiezo a inquietarme un poco con la idea del próximo libro, y sí noté, como decía Matías, ciertas dificultades de concentración. En principio me puse a leer mucho siglo XIX, ¿no? Leí, releí, volví a leer, pero creo que la leí por primera vez en la versión completísima, David Copperfield, de Charles Dickens, por ejemplo. Me busqué lecturas así muy inmersivas, ¿no? Que me quitaran un poco. Muy lejanas, o sea, nada tenía menos ganas de ponerme a leer Ballard, por ejemplo. ¿Perdón? Ballard no sería una buena lectura para hola. Ahí te escuchamos. Ahora los veo, ahora perfecto otra vez. Sí, perfecto. Bueno, justo nos estabas diciendo, Rodrigo, que estabas leyendo una versión muy completísima de Dickens, de David Copperfield. Y Matías, ¿vos qué estabas leyendo? Sí, me busqué lecturas muy... Perdón. Sí, yo volví a leer Dune, de Frank Herbert, lo cual no me había pasado viene la película desde que tenía ahora. 16 años o algo así. Y fue un poco este movimiento de ir hacia la infancia o el refugio de la ciencia ficción más absoluta, del mundo totalmente distinto al nuestro, que no tiene nada que ver, que muy mestizo y épico, ¿no? A la vez. Y
y me lo pasé muy bien, la verdad. Sí, pero tiene, ahora que lo mencionas, Dune tiene bastante de que ver con lo tuyo, ¿no? El choque de culturas, esa especie de cosa un poco oriental, ¿no? Desértica. Sí. Hoy vi justo, no sé si viste, Matías, el preview, hoy lo pusieron hoy o ayer de la nueva versión en cine y parece fantástica. No, no he visto nada. Se estrena ahora a fin de año, la hizo el mismo que hizo Blade Runner 2049 y Arrival. Vale. ¡Wow! Qué bien eso, muy ¿no? bien. No, Sí. claro, para mí Dune es una extraña mezcla de ciencia ficción, pero con muchos elementos que vienen del árabe, del hebreo, de Oriente Medio en general, antiguo, presente, y claro, Bueno, es fascinante. y el personaje también es muy Lawrence de Arabia, ¿no? En realidad. Sí, tiene algo de eso, claro, del desierto, de la especie. No, pero quiero decir, el extranjero que se mete dentro de una cultura y termina revolucionándola y transformándola por completo, ¿no? Sí, y acaba siendo el rey de este planeta, de Arrakis, ¿no? Es alucinante. Ustedes dos viven en lugares que no son los lugares donde nacieron. Eligieron de alguna manera u otra vivir en otro lugar y hablar otros idiomas. En particular Matías, pero yo sé que Rodrigo también, y por leerlos, especialmente a Rodrigo, la cita en otros idiomas se vuelve como, o sea, citar al autor en su idioma original se vuelve en ustedes algo no solamente común, sino necesario. Pareciera que es necesaria la voz del idioma original. Y saben que el FIBA de este año está asociado a la traducción, no solamente a la traducción literaria, sino a la transformación del mundo. Y es muy fascinante, para mí que soy traductora, ver cómo ustedes, como escritores, se han relacionado siempre con los distintos idiomas. Uh-huh. Entonces, tengo varias preguntas con respecto a eso. En particular, en sus textos, quiero que me cuenten de dónde viene, primero, esta necesidad de citar los textos en su idioma original, de conocer otros idiomas, de poder hablarlos, como el caso de Matías, que es multilingüe, de poder traducirlos, como el caso de Rodrigo también. ¿Cuál es esa obsesión? Porque en los dos es como una obsesión. Vamos a ponernos así, claramente, decir la verdad. Matías, ¿primero vas tú o...? Y es extraño porque estoy precisamente reflexionando mucho sobre este tema ahora. Bien. Por un ciclo de conferencias que voy a dar en Berna para estudiantes. Sobre exilio, idioma, multilingüismo, y reflexionando también sobre mi propio trabajo. ¿Por qué, por ejemplo, no escribo en español? Solo he escrito un cuento y varios artículos para revistas, pero nunca he escrito ficción, no me sale. En cambio, sí que he escrito algo de poesía bilingüe entre francés y castellano, y es muy difícil de explicar, pero es cierto que en mi mundo literario los idiomas, desde el español obviamente, el francés, pero también el árabe, el persa, el inglés, el alemán ahora, el latín, el griego antiguo, pues forman parte de mi mundo, y no me puedo imaginar la literatura en singular, digamos, ¿no? Siempre para mí es un plural, son las literaturas, lo que se escribió en portugués, en ruso, por ejemplo, y el sonido mismo, las letras, porque claro, cuando se pone una cita en idioma extranjero en un libro, se pone, son letras, no hablan, pero se ve ahí como un elemento extranjero que funciona como algo ajeno, pero dentro del libro mismo. Y eso significa, una especie de realismo, digamos, de realismo, o puede ser de realismo lingüístico. Por ejemplo, me escribí una novela sobre Barcelona, o una parte en Barcelona, y claro, ahí estaría, obviamente, si bien la novela estaba escrita en francés, salía castellano, catalán y árabe, dialecto marroquí, que era la lengua de los protagonistas, ¿no? Y entonces hay una forma de realismo ahí, de
pero que no es necesario. Me doy cuenta de que podría ser igual de realista o más, sin este punto de presencia de los idiomas extranjeros, por ejemplo. Pero esto puede ser también dentro de un mismo idioma. Si pienso en el francés, utilizo mucho varios registros, ¿no?, de la lengua, desde una lengua muy trabajada, muy culta, de tradición literaria, pero también registros mucho más populares, presentes o antiguos, que suenan también como un poco como idiomas extranjeros dentro de una obra literaria. Y ahora me estoy preguntando por qué me fascina tanto esto, ¿no? Y creo que siempre esto tiene que ver con la curiosidad que tengo hacia las diferencias y cómo esto da forma un poco a un proyecto literario. Claro, al principio eso no lo entendía, ¿no? El por qué, pero ahora veo, después de tantos libros, que realmente lo que me interesa es esto, es poner en juego dentro de un mismo momento o una misma obra varias corrientes, no siempre que van en el mismo sentido, pero a veces opuestas o distintas, que reflejan un poco la diversidad humana y la diversidad del mundo. No, a mí en lo que hace a mí siempre me sorprendió un poco la idea esa de que un escritor sea considerado francés o argentino porque nació en Francia o en Argentina. Quiero decir, a la hora de buscar ese tipo de definición me parecería mucho más acertada que uno sea el escritor del lugar donde murió, donde ya hay una opción y ya hay una elección, digamos, ¿no? En todo caso, digamos, me parece igual de absurdo, pero me parece, porque el lugar donde uno nace es un accidente y está totalmente ligado a la historia de los padres, no es la propia historia, ni siquiera, ¿no? En el caso mío, sí, quiero decir, si quiero asumirme como escritor argentino, me asumo por cuestiones muy puntuales, y una de ellas es lo que yo digo que es como las tablas de la ley que tiene el escritor argentino, o lo más parecido a eso, que es el ensayo este famoso de Borges, el escritor argentino y la tradición, donde él dice al final, más o menos, voy a parafrasear, dice, puesto que tenemos que resignarnos a la fatalidad de ser argentinos, disfrutemos del consuelo de que nuestro tema es el universo entero, ¿no? La idea de que no hay que limitarse a una geografía o a la geografía que uno le tocó o a la calle donde pudo llegar a vivir toda su vida. Hay grandes escritores, ¿no?, regionales, muy puntuales, ¿no? Pero en lo que hace el escritor argentino, a mí me da la impresión, si se lo pone dentro del contexto de lo latinoamericano, en Argentina ni siquiera hay una búsqueda de la gran novela argentina. El gran escritor totémico argentino es un cuentista que renegó siempre de la novela, y todas las grandes novelas argentinas son muy extrañas formalmente, ¿no? Formalmente, claro. Adán Buenos Aires, Respiración Artificial, Rayuela, son como novelas explotadas, ¿no?, en el momento de la explosión, ¿no? Sí. Entonces yo siempre digo que a diferencia de otras literaturas latinoamericanas que hunden las raíces en el suelo, la literatura argentina hunde las raíces en la pared, como esas semillas que se meten en una grieta y de repente crece un árbol horizontal, y que es la pared donde está la biblioteca generalmente. El escritor argentino funciona en base a sus lecturas sin importar sus nacionalidades, ¿no? Mi segundo idioma primario, que es el inglés, yo lo tengo asumido y acepto agradecidísimo sus radiaciones sin ningún tipo de problema nacionalista, ¿no? Para mí el fraseo de Bob Dylan o el modo en que filma Stanley Kubrick, o la manera en que pinta Mark Rothko son para mí tan argentinas como lo que quieran ser ellos o lo que hayan optado ser ellos, que además me parece que optaron por ser universales, básicamente, y esa es realmente la ambición secreta más o menos inconfesable que puede tener uno, ¿no? Que querer crear un mundo propio, y que finalmente me parece que ese mundo es, como decía Matías
sobre el final es la búsqueda y el hallazgo de un estilo, ¿no? Esa es la batalla, ahí se da la verdadera batalla, más allá de toda cuestión dónde transcurre un libro o cómo está escrito ese libro. Bueno, a mí la condición de escritor argentino me parece envidiable, digo. A todo el que no es escritor argentino le parece envidiable la condición de escritor argentino. Y me parece que no saben muy bien de lo que hablan. Pero bueno. Pero no contanos. Lo digo esto porque no es el primero que lo dice. Digamos. No es la primera vez que yo lo escucho como periodista, sí, tampoco. Lo escucho sistemáticamente. ¿Por qué es envidiable, Matías? Me da curiosidad. A ver, contanos. No, porque ya sabes, bueno, no sé si lo sabéis, pero mi abuela es argentina. Mi abuela era porteña, creció bueno, hasta los 18 años en Buenos Aires, y tengo ahí también todavía primos y gente que vive ahí. Y entonces para mí tiene algo como de país perdido un poco, ¿no? Argentina. Y siempre me he dicho que me gustaría escribir algo sobre este país y esa historia de mi familia, pero nunca he entrado, o todavía no he entrado en el territorio autobiográfico, o sea, de mi familia o mío, pues es algo que siempre voy un poco dejando para otro momento, sobre todo. Cuidado con esas cosas. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Y porque en los pasados de la familia siempre hay cosas como ahí, como están, ¿no? Es como raro, ¿no? Qué sé yo. Sí, es muy raro. No, sobre todo, bueno, porque hay algo que me fascina estabas hablando de la novela argentina, bueno, es algo que he leído bastantes autores de ahí, y tiene mucho que ver con lo mestizo, precisamente, ¿no? Es a la vez muy, claro, autóctono, pero de una creación que parece venir de todo el mundo. Uh-huh. Y con elementos a la vez muy europeos, pero también no podemos olvidar que Borges escribía historias de gauchos que acuchillaban a mujeres y vivían en la pampa también, ¿no? Pero lo curioso de Borges es que pasas un poco la uña sobre ese gaucho y hay un rey nivelungo abajo de ese gaucho, ¿no? Pero sí, está todo muy como pegado, ¿no? Claro, pero eso forma parte también de esta cultura, ¿no? Sí. Y por ejemplo, el texto así como la epopea, la Ilíada argentina, que es de Martín Fierro, eso es un texto muy curioso, que a mí me fascina, el renegado, ¿no? El que se va al otro lado de la frontera. El renegado de la ley. Sí, claro, me parece un personaje... No, y además escrito, según dicen, por alguien que nunca había visto un gaucho en su vida, además. No, eso es... Que inventa, quiero decir, toda la imagen que tenemos del gaucho está creada por alguien que no sabía mucho de gauchos, ¿no? Es la historia de nuestro país, básicamente. Lo que puede la escritura, claro, la novela es... No, pero ahí está el tema de lo que hablaba Flavia recién, del tema de la traducción, ¿no? Yo a mí siempre me sorprende mucho los norteamericanos, siempre que vas a algún simposio en Estados Unidos o alguna mesa redonda, siempre está la permanente discusión de la gran novela americana, ¿no? De cuál es la gran novela americana, con Moby Dick como gesto fundante, o Hawthorne, o Huckleberry Finn, etcétera, etcétera. Y lo que yo les digo, viéndolo desde afuera, y que se quedan un poco sorprendidos, algunos ofendidos, y algunos dicen, tienes razón, ¿no? Es que hay una gran paradoja, que la gran novela americana que están persiguiendo, la gran novela norteamericana moderna que buscan con tanto afán, la escribió un ruso en plena Guerra Fría, y es Lolita de Nabokov, ¿no? Y además que la escribió en inglés y revoluciona el idioma inglés como se lo entendía hasta entonces, porque es una novela que además inventa toda una... Bueno, existía eso, pero no estaba novelizado o ficcionalizado todo el mundo de los moteles y el camino y el choque de la vieja Europa viniendo a violar a la inocente Norteamérica, etcétera, etcétera. Y no hay novela más grande norteamericana que esa, me parece a mí, en un punto, ¿no? Y está escrita por un ruso que además siempre se definió como escritor norteamericano y que está editado en la Library of America junto a Hemingway, Faulkner, Fitzgerald, ¿no?
Y no, la historia de Nabokov es fascinante precisamente por este cambio de idioma que... pero siempre, bueno, en Nabokov sabes que los franceses tenemos algo que no nos gusta de Nabokov, es que escogió el inglés y no el francés, ¿no? Bueno, además, claro, porque hablaba francés y escribía en francés. Bueno, vivió mucho tiempo. Tiempo. Escribía perfectamente y tenemos esos dos, bueno, también renegados nuestros, que son el primero, bueno, Conrad, ¿no? Conrad pasa sus años primero en Francia, en el sur de Francia, en Marsella, y de repente escoge, no se va, bueno, con la marina inglesa y escribe en inglés, pero no tienen a Beckett. Beckett se pasó al francés. Sí, es verdad, sí. Bueno, tenemos una, sí. Pero no, para mí no compensan los dos, Nabokov o Conrad. Yo creo que estas preguntas sobre qué es la gran novela tal, son interesantes porque siempre dan respuestas distintas que permiten indagar en algo, no sé, que al final no tiene mucho sentido, pero que sí es interesante porque te das cuenta de que, ay, sí, Nabokov es verdad, claro, es un ruso que escribió en inglés una gran novela. La gran novela francesa, por ejemplo, ¿qué sería? O española, o... ¿Cuál sería la gran novela francesa? En busca del tiempo perdido. ¿En busca del tiempo perdido? Sí, claro, sí, probablemente. Creo que ahí no hay ninguna duda, me parece, ¿no? No sé, yo como... Ahí también hay muchas cosas también que son... Claro. Flaubert es importante, pero bueno, es verdad que Proust tiene una de las novelas que para mí son... Pero Proust podría ser, no sé, también una gran novela argentina, por ejemplo, ¿no? Tiene un punto... Así está... Claro, el decorado está en París, que es más bien una gran novela parisina, ¿no? que francesa. Ya. Y todo gira ahí, bueno, así bien se escapa la Venecia. La gran novela española es El Quijote, me parece, eso ahí tampoco hay ninguna duda, ¿no? Está, no solo por grandes, sino que inventa absolutamente todo, ¿no? Sí. De hecho es la primera novela es la gran novela del mundo, ¿no? La primera... No, además está el posmodernismo, la metaficción, el libro dentro del libro, la segunda parte, el personaje enloquecido por la literatura, no falta nada. No, está todo contenido allí. Yo siempre digo a los jóvenes escritores españoles, les digo que qué problema debe ser para ellos tener como novela totémica, canónica, El Quijote, que se supone que es la lectura o el autor al que alguien tiene que matar. No tienes ningún motivo para matarlo siendo un escritor joven. Es una novela que va a ser joven el día que tú te mueras, ¿no? Sí, esa idea de matar a los escritores, a qué escritores debemos matar para poder escribir, creo que es una linda incursión a la que los voy a llevar dentro de un ratito, si ustedes quieren, pero me quiero quedar con varias cosas que están diciendo que me parecen súper interesantes y están asociadas al lenguaje, ¿no? Creo que no era Pessoa, un poeta que decía, o era Cesare Pavese, no sé, que decía que una nación, ¿no? Era una tribu con un idioma y una bandera. Estamos, me parece, y esta pandemia creo que viene a reforzar, asistiendo en los últimos 30 años al fin de las naciones en cuanto a lo cultural. No sé en todos los sentidos, ¿no? Porque... Perdón, lo de la pandemia es interesante además porque es la primera vez que hay una misma mala noticia en todo el planeta al mismo tiempo, ¿no? No tengo memoria de que eso hubiera ocurrido nunca hasta ahora, ¿no? Siempre asistíamos a tragedias locales en algún lugar últimamente. Sí, o las guerras mundiales que no eran mundiales. Exacto, guerras mundiales que no eran mundiales, grandes guerras, qué sé yo, guerra de Vietnam, todo lo que podemos pensar, 11 de septiembre. Es la forma de verlo lo que tenemos. Es una forma de verlo. Claro, porque yo en mi pueblo en Francia, por ejemplo, no hubo ningún caso, y los médicos estaban todos esperando a ver cuándo va a llegar la enfermedad para participar en esta precisamente pandemia, ¿no? Todos estaban esperando y no llegó nunca. No, bueno, todavía falta, Matías. Toca madera, pero todavía no terminó esto. Sí, claro. No, pero lo que digo es que precisamente
tú ves ahora, te vas a Berna o a Zúrich y no tienes que llevar ni mascarilla ni nada, puedes ir en tiendas como quieras, pasear, bares, la vida absolutamente normal. Y en cambio en París, bueno, no puedes dar ningún paso sin mascarilla, no puedes dar clases, en fin. Y igual que en las guerras o en estos grandes momentos muy violentos, pues hay lugares y lugares. Y sí. lo que no sé es por qué los suizos siempre más o menos se salen con la vuelta todo. Sí. Pero ¿tienen una gran novela suiza? Varias. ¿Cuál sería la gran novela suiza? La gran novela suiza sería Los hermanos Tanner, ¿no? O Homo Faber, de Max Frisch. También. Puede ser, ahí estamos bien, sí, es verdad. Sí, estoy de acuerdo. Homo Faber, muy bueno. Es verdad, podemos considerarla, sí. Qué buena novela. Suizos francófonos, ahí hay muchísimos también. Varios. Varios, sí, sí. Bueno, alemanes, Dürrenmatt también. Y, no, hay mucha gente en Suiza, muchos escritores. A lo mejor el hecho de que en Suiza se hablen tantos idiomas contribuye, ¿no? ¿A eso también? Seguro. Incluso hay novelas en Rätoromanisch, que es este idioma, el cuarto idioma suizo después de italiano y alemán. Pero sí, quizá, o las montañas, o el aire puro, yo qué sé. O los relojes. El concepto del tiempo. Ustedes viven en una ciudad en la que, en el caso de Rodrigo, adaptarse al español de Barcelona tiene que haber sido una cosa. En tu caso, aprender español. Y además tienen el catalán. ¿Cómo se llevan con el catalán? Yo lo entiendo, pero no lo hablo. Yo lo hablo y lo entiendo, claro. Pero yo lo hablo. Mi mujer es catalana y es el idioma, uno de los idiomas que hablamos en casa. Mira. No, yo no lo. Pero además no lo hablo o no lo aprendí, no es por antipatía, sino que me doy cuenta que ya no tengo capacidad para aprender otro idioma mental. No. Pero lo lees y lo entendés. Sí, pero tampoco tengo mucho bombardeo de catalán a nivel diario, cotidiano. Todo el mundo habla en español, digamos. Sí. No hay una exigencia sobre mi persona para que hable catalán tampoco, ¿no? Quiero decir, no doy clases en la universidad, donde creo que ahora sí es obligatorio, me parece, hay que dar clases en catalán y esto. ¿No? No lo sé. No, obligatorio no. El profesor es el que escoge normalmente el idioma de su clase. Ya. Pero no. Pero quiero decir, me encantaría poder aprender francés, por ejemplo, y también quiero decir, el modo que tuve de solucionar esa ambición mía fue enviar a mi hijo al liceo francés para que lo aprenda él, ¿no? Y que pueda leer Proust en la lengua original, cosa que yo es una cosa que voy a querer hacer toda mi vida, ¿no? Y que incluso a veces siempre estoy a punto de hacerlo con un diccionario al lado y con una especie de lectura comparativa o algo, ¿no? Pero no es una cuestión de resistencia o de desinterés, sino es una cuestión, una incapacidad mía ya. Me doy cuenta que no tengo suficiente memoria en el disco duro como para meter un idioma más. ¿Cómo se encuentran ustedes dos cuando se leen o se ven, si no se leen, se ven en traducción? ¿Cuánto interfieren en las traducciones de sus libros? ¿Qué tan meticulosos o desprendidos son? ¿Cómo se leen en traducción? Yo soy completamente, bueno, la única idioma en el que puedo ejercer algún tipo de trabajo es el inglés, y estoy completamente desvinculado de eso, porque bueno, por suerte tuve dos traductores, Natasha Wimmer primero y Will van der Heyden ahora, que bueno, Will incluso ganó un premio con la traducción de la parte inventada, pero no me meto para nada
¿no? De hecho, lo único que hice cuando él tradujo los primeros capítulos, se los pasé a John Banville, que es amigo mío y que es una especie de fundamentalista del inglés, para que me dijera él cómo sonaba, y me dijo que sonaba perfecto, que se leía muy bien, y dije, bueno, si a Banville le parece bien, yo ya no tengo nada que meterme aquí. Y en francés, no sé hablar francés, pero también todos mis libros están traducidos ahora por Isabel Muñón, que es como mi traductora de cabecera y a la que he hecho sufrir durante muchísimos años, y la he condenado a chequear datos y menciones que yo hago, muchas de ellas inventadas y muchas citas inventadas, y aún insiste en buscarlas por todos lados hasta que yo me olvido cuáles son las que inventé después, ¿no? Cosas que atribuyo, entonces también lo mismo, y en italiano también no me meto, la verdad que son los tres idiomas que ahora tengo fijos, ¿no? Después hay cosas eventuales, ¿no? Pero obviamente... No, bueno, en japonés y en chino no me voy a meter por razones claro, obvias, sí, ¿no? Que además es muy curioso, me contaron en una cosa de japonés, porque cuando fui allí, ahora que está por salir Jardines de Kensington, creo, y me contaron una cosa que me dejó muy asombrado, ¿no? Porque está el libro traducido en ideogramas, ¿no? Claro. Y yo le decía, pero ¿cómo? O sea, ¿qué relación tiene esto con el original? Digamos? O sea, hay que destilarlos a ideogramas que significan bloques de ideas. Y el traductor, con una especie de sonrisa japonesa entre zen y Fu Manchu, ¿no? Me dijo, no, nosotros no se los reescribimos los libros. O sea, no es una idea de la traducción fiel y fidedigna, es una cosa completamente diferente, del mismo modo de cuando nosotros leemos a Murakami en español o en inglés o en francés, y ahora salió un libro muy interesante sobre eso, sobre Murakami puntualmente como objeto de traducción al inglés, cómo se inventó Murakami como gran autor universal, mega bestseller y conocido por todos. Y lo que dice el libro es que no tiene mucho que ver con el japonés, con el Murakami que escribe en japonés, lo que leemos nosotros. Es otra cosa. Muy curioso, realmente. Sí, pero hombre, todos somos distintos en traducción, creo. El Rodrigo Fresán francés no es el Rodrigo Fresán castellano tampoco. No, de hecho el libro está escrito por el traductor. El autor es el traductor. O sea, no es para quedar bien esto. No se puede olvidar que cuando lee uno en traducción no lee a Rodrigo Fresán, no lee a Matías Senar, lee a un traductor. En mi caso, por ejemplo, si me lee en inglés a Charlotte Mandel o en castellano a Robert Juan Cantabella, que es mi traductor desde hace un montón de años, entonces... y escritor, él mismo también. Y claro, de hecho me pasa una cosa bastante perturbadora o tal vez deprimente, que es que todos los premios que he ganado los he ganado en otros idiomas, no he ganado ninguno en español. Lo cual me hace pensar cuando me despierto a las 3 de la mañana en la noche oscura del alma, ¿no? Pero entonces tal vez soy muy mal escritor en español. No lo creo así, pero bueno, te debe dar como medio como impresión, la impresión. Que no se entienda esto como que estoy haciendo un llamado desesperado, por favor, para quitarme esta duda. No puedo vivir con ella sin ningún tipo de problema. Pero, es bastante atractiva. No deja de ser curioso. No, y aparte tiene mucho que ver con tu escritura y perdón, creo que tiene que ver con tu escritura, Rodrigo, y con los personajes de tus libros. Digamos, que están siempre cuestionándose sus crisis de escritores y sus crisis y entonces va muy bien con la naturaleza de muchos de tus personajes, esta fantasía de que a lo mejor son mejor en traducción. Será. Matías, ibas a decir algo, perdón. Sí, yo creo que alguien que no sabe que la traducción mejora el original es alguien que no ha tenido un traductor alemán, ¿vale? Porque los traductores alemanes sí que chequean absolutamente todo, pero cuando digo todo es cada palabra, se toman meses y meses, no solo por cosas de lenguaje propiamente alemán, sino también van a verificar, a ver y averiguar qué tal, si lo que digo es cierto o no. Sí, ejemplo, eso es verdad, ¿no? es verdad.
Sí, a mí me pasó con Jardines de Kensington, que el personaje es alguien que existió, James Matthew Barrie, y el traductor alemán estaba obsesionado con que yo o sea, pero digo, es una novela. Sí, pero existió, ¿no? Era como un problema, había un conflicto ahí gravísimo, ¿no? Sí. Y entonces, claro, la versión... yo digo siempre que la mejor versión de mis libros es la versión alemana, porque ahí no cabe ni el espacio para el mínimo error. No, y además, volviendo al tema de la traducción, lo que decía Flavia, también ahí hay otra forma de traducción, ¿no? Cuando uno toma algo de la realidad y lo ficcionaliza dentro de un libro propio, es otra forma de traducir también esa, ¿no? Totalmente. Leí en una entrevista que te hicieron, Matías, y me quedé con una frase que me encantó, que dijiste, el periodista de alguna u otra manera intentaba asociar tu escritura a puentes, y vos le insistías que en realidad no, eran ríos, mares, barcos, y el periodista te insistía con la idea del puente, o el vínculo, pero sobre todo el puente, y vos insististe en una segunda respuesta con esta misma idea de el agua, el río, el barco. Y yo me quedé con esta idea de pensar las literaturas de ustedes dos, siendo que escriben desde lugares donde no nacieron, todo esto que venimos hablando, que me parece que de alguna manera u otra necesariamente configura la forma que ustedes tienen de pararse frente a la escritura y de escribir la literatura, esta idea de despoje, ¿no? De banderas. Y también tenemos otra cosa en común, que es que, por lo que dijo también Matías, nuestras parejas son también extranjeras, lo cual es muy importante también. Es muy importante también, claro, hay toda una conformación de una cosmogonía de las lenguas en ustedes, y a mí me apasiona leerlos en el sentido de esta necesidad de encontrar la palabra exacta que describa lo que quiero decir y no importa en qué idioma esté. Y entonces esta frase tuya, Matías, de que en realidad no son puentes, es el agua que pasa por debajo, y me gustaría que ahondaras en eso, en esa metáfora maravillosa de qué es el barco, de qué es lo que pasa por debajo del puente, de lo que bueno, mira, esta historia del puente como metáfora del vínculo entre pueblos o entre idiomas o entre culturas no me gusta para nada, porque claro, si hay un puente significa que hay una zanja ahí o algo, que pasa algo, que hay una fractura real, ¿no? Y en cambio yo creo más bien en el poder de las aguas como medio de comunicación entre la gente. Lo bonito, por ejemplo, de Barcelona es que comunica con todo el Mediterráneo, ¿no? Ahí, claro, si salgo de Barcelona hacia el mar, no tengo por qué cruzar ningún país antes de llegar a Argel o a Beirut o a Atenas, ¿no? Todo eso está ahí y más o menos lejos, pero también todo mucho más cerca que si quiero ir por tierra. Y eso es algo que, bueno, no olvidamos porque por desgracia llegan pobres inmigrantes desde África casi cada día, pero tenemos la tendencia a pensar mucho más en las relaciones entre países por fronteras terrestres, que no el mar o el agua o los ríos, que yo creo son modos de comunicar o de intercambiar culturas mucho más potentes, ¿no? que el camino de tierra, porque claro, si pensamos en el Pirineo, por ejemplo, pues es un obstáculo muy grande y en cambio el llano mediterráneo pues nos lleva directamente a Génova o incluso a Sicilia o Marruecos casi instantáneamente. Bueno, claro, además el agua que pasa por debajo es la razón de ser del puente en realidad, ¿no? Claro, eso pensé yo, porque aparte tenemos, me encantó, me cambió mucho la cabeza con respecto a, yo tenía esta misma tendencia de mucha gente de decir, bueno, sí, las lenguas son puentes, las traducciones son puentes,
Y después cuando leí tu declaración digo, no, estamos hablando de otra cosa, que es lo que va por debajo. Sí, además en ese sentido, en cuanto a lo que decía también Matías de Barcelona, que para mí me parece que es una ciudad idónea para escritores. No, reniego completamente de esa especie de oasis que para mí es un espejismo, la idea esta de Barcelona, ciudad de acogida de escritores, especialmente latinoamericanos, el boom, todo eso a mí me importa un cuerno. Pero sí es cierto que es una ciudad increíblemente práctica para un escritor porque la montaña está separada del mar por un par de kilómetros y te quita esa cosa de decir tendría que ir al mar o tendría que ir un poco a la montaña y salir de la ciudad. Aquí con asomarte en la ventana y ver en ambas direcciones desde un lugar más o menos privilegiado, ya ese problema está completamente eliminado y podés seguir sentado haciendo una vida muy sedentaria físicamente y nómade mentalmente, sin ningún tipo de culpa, ¿no? Pues yo vivo aquí en el Tibidabo y hay veces que bajo caminando hasta el mar desde aquí, son 55 minutos caminando a buen paso, no es más que eso, ¿no? Y eso realmente para un escritor que es alguien que en realidad está tan metido dentro, es un lugar muy, muy privilegiado, ¿no? Tiene buenas librerías, además, lo cual es bastante importante. Sí, y además, bueno, yo creo que hay algo muy especial en Barcelona, que es Barcelona son muchas ciudades a la vez, ¿no? Es la capital de Cataluña, lo cual le da esta cultura catalana muy fuerte, muy potente, muy presente, el bilingüismo, pero también es una gran ciudad de España. En el extranjero doblemente también, ¿no? O sea, es como que no... Exacto, claro. Y eso es muy interesante porque uno no está, incluso si es un escritor catalán que escribe en catalán, pues está en una ciudad que no es solo esto, ¿no? Es también una gran ciudad española donde lo español está muy presente, y una gran ciudad europea y un gran puerto mediterráneo. Y todas estas identidades no siempre van hacia el mismo lugar. Es cierto que lo catalán, por ejemplo, puede intentar estirar hacia el suyo, hacia el interior, Cataluña, independencia, todo esto, pero también la otra Barcelona pues va hacia otro lado, ¿no? Va hacia el Mediterráneo o Europa o España, o Madrid. Ese es el carácter europeo. Quiero decir, en cierto sentido Europa sigue estando en la media, en más de un sentido, ¿no? A nivel de fragmentaciones, reinos, condados, etcétera, 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 ¿no? Hoy volviendo a Nabokov, veía una entrevista donde le preguntaban cuál consideraba él que era la gran diferencia entre lo europeo y lo norteamericano, ¿no? Y la respuesta de Nabokov es, ¿qué es lo europeo? ¿No? Quiero decir, es una condición muy, muy fluida, muy, muy líquida, ¿no? Está todo el tiempo fluyendo la idea de lo europeo, ¿no? No solo por el Brexit o cuestiones puntuales que puedan ocurrir, pero quiero decir, la idea de una identidad europea comunitaria está siempre en permanente conflicto, incluso en los buenos momentos, ¿no? Sí, sobre todo se me ocurre que es porque cada país, pensando que la mayor parte de los países de Europa son del tamaño de muchas de las provincias de Argentina, y cada uno de esos países habla un idioma diferente. O más de un idioma. Y dentro de cada país, 4 idiomas, 3 idiomas, más los dialectos. Yo soy calabresa, imagínense, o sea, tengo... Bueno, puedo hablar de qué tiene que ver el calabrés con el italiano, por ejemplo. El gran logro cultural europeo de las últimas 2 décadas fue el euro, ¿no? Que haya la misma moneda en todos lados, ¿no? Eso fue lo más cerca que se llegó a un esperanto europeo, ¿no? Claro que sí. Podemos pensar en un mundo que viene multilingüe para todos, o sea, el multilingüismo o el bilingüismo, vayamos a algo tan simple como saber hablar muy bien 2 idiomas, no nos emocionemos con mucho. Aunque yo creo que las personas que somos bilingües, por suerte, que hemos tenido la suerte de estudiar un idioma o 2 idiomas o 3 idiomas, o aprenderlos a hablar, tenemos... Bueno, yo soy directora de inglés de un colegio bilingüe, y entonces para mí esto que estoy diciendo es neurálgico en mi vida, ¿no? Yo creo que cuantos más idiomas hablamos y más idiomas manejamos en nuestras cabezas, a distintos niveles y todo,
mejor podemos captar el mundo, tengo así como esta Sí, cosa seguro. idílica, podemos pensarnos en un futuro en el que las fronteras no pasen por los idiomas, digamos que haya más acceso, y en qué cambiaría la constitución de la literatura si esto fuera más, si lo que ustedes hacen en sus literaturas, por ejemplo, fuera yo la creo que moneda esto- corriente. yo creo que eso ya lo estamos viviendo y que ese idioma es el idioma online, el idioma cibernético, digital o como quieras llamarlo. Me parece que ese va a ser incluso el esperanto por el que se va a comunicar todo el mundo a la brevedad, ¿no? Me parece que justamente la literatura va a tener que asumir un lugar, la literatura entendida como la patria del estilo va a tener que asumir un lugar incluso de resistencia ante esa especie de planificación universal, achatadora, hiperlegible por todos, ¿no? En ese sentido, yo creo que ese no va a ser un problema de la gran literatura, porque creo que claro. Proust va a seguir teniendo sus lectores, Kafka va a tener siguiendo sus lectores, Joyce va a seguir teniendo sus lectores, Nard va a seguir teniendo sus lectores, y que cada vez van a ser más por una cuestión demográfica, digamos. Pero sí me parece que hay algo preocupante en esa especie de universalización que es, y que yo lo veo porque además soy un lector muy asiduo y me gusta leerlos, que creo que los bestsellers son cada vez peores. Que quiero decir, esos libros que antes leía absolutamente todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, estaban mucho mejor escritos, estaban mucho mejor hechos y muchísimo mejor editados que ahora, ¿no? Yo creo que lo que da miedo no es que escribamos en un solo idioma o que esto cambie, porque como has dicho, la literatura seguirá y será algo vivo. A mí lo que me da miedo es que todo lo que vamos a dejar por el camino, ¿no? Como lenguas minoritarias, lo que llamamos minoritarias o literaturas minoritarias, que son imprescindibles, pero que van desapareciendo y porque no tienen el poder de llegar precisamente al centro, no tienen la posibilidad de ser traducidas. Imagínense que para muchos escritores el motivo del cambio de lengua al inglés o al francés o al español es porque en su propio idioma materno pues no pueden llegar a ser publicados o traducidos a otros centros, ¿no? Es verdad. Y Pero eso esto es muy siempre triste. fue así, ¿no? Esto siempre fue así. Sí, claro, pero podríamos tener la esperanza de que con la globalización se llegara a más traducciones y, Sí. de hecho, por ejemplo, un ejemplo que conozco bastante bien es el del árabe, y es verdad que hubo un momento así como en los años 2000 o 2010 o 90 en que se pensaba que se iba a traducir mucho más, que se va a dar a conocer a muchos más autores viniendo del lado sur, digamos, y este del Mediterráneo, y ahora no es en absoluto el caso, No, para no nada. pasó. ¿No? Solo algunos que llegan a través de un premio por aquí o por ahí muy potente, pero si no, se lee muy poco, ¿no? De cosas traducidas del árabe. Y eso que en Europa... En Francia no se traduce mucho del árabe al francés. No, muy poco. Yo tenía la idea de que se traducía muchísimo. No, por desgracia no. Por desgracia estamos hablando de unos, no sé, 10 títulos al año, como mucho, ¿sabes? Es Muy poco. Y por ejemplo, tengo una pregunta que se me ocurre ahora. Si vos mañana, siendo Matías Enarde en Francia, fueras a una editorial y propusieras curar una colección de literatura árabe, como en su momento hizo Philip Roth con escritores centroeuropeos para el inglés, ¿eso es viable o no es viable para nada? No, eso no es viable. ¿Por qué? Porque las ventas son muy bajas. La gente, no sé por qué, pero el interés que podría haber precisamente por la diferencia, por los países del sur, pues ahora no interesa mucho. La verdad es que yo participo en mi editorial, hay una colección de literatura árabe muy potente, que es una de las históricas y muy potentes en Francia, y las ventas son terribles, no
novelas muy buenas o de ensayos muy interesantes o incluso de algunos poetas increíbles, pues no, los libros no se venden. Bueno, pero las ventas, claro, las ventas en general van hacia abajo, y yo a veces siempre digo, tal vez va a llegar un momento en que eso va a ser bueno, porque ya no va a ser un factor a considerar las ventas de tan bajas que van a ser para que se escriba y se publiquen igual. No, pero Rodrigo, hay un problema que es la traducción, es el precio de la traducción. Lo que está pasando ahora es que los países, digamos, ricos o potentes, pues invierten dinero en la traducción de sus propios autores, ¿no? Como pasa con muchos países, digamos, de lenguas más pequeñas, tienen, en fondo, incluso Francia o España, para la traducción de sus autores al extranjero, dan dinero. Sí. Pero los países que no tienen, o las lenguas que no tienen estos recursos, pues nunca más se van a traducir, porque si los libros no se venden, pues no puedes pagar al traductor. Ya está. Ya. Bueno, pero tal vez llegamos a un momento en que todo va a ser gratis. Nadie se va a asumir que nadie va a recibir absolutamente ningún tipo. O sea, se van a hacer las cosas por amor al arte en el sentido pleno y absoluto. Literal. Bueno, yo soy a favor de un salario global y único para todo el mundo, y que luego cada uno se dedique a lo que le interese. Ya. Voto por eso. ¿Eso crearía igualdad? Están buscando la vacuna todavía. Están buscando la vacuna para eso todavía. El manejo del tiempo en los dos me parece muy particular. En esta novela nueva que vamos a recibir tuya, Matías, ¿lo podemos percibir también? Sí, bueno, digamos que ahí el tiempo, digamos, lo que une todas esas historias es un hecho cierto, pero que sabe pocas personas, que es que nos reencarnamos en humanos, pero también en animales, y nos reencarnamos todo el rato, todo está vinculado y es lo que une un poco todas las historias que hay en el libro, ¿no? Son reencarnaciones sucesivas hacia delante en el tiempo, pero también hacia atrás, porque, claro, el tiempo es una ilusión, entonces uno se reencarna eternamente también hacia el pasado. Y son todos los personajes del libro son reencarnaciones de uno de otro en jabalí, en pájaro, en pulga, es como los hindúes que creen que te reencarnas en algo peor en tu siguiente reencarnación, porque venís a pagar o saldar. Bueno, como decía, hay una cita del Buda Sakyamuni que dice que de todos modos, como nosotros las reencarnaciones son eternas, y todos nosotros en algún momento hemos sido insecto, animal, o mujer, hombre. Incluso hay que piensan que hemos también podido ser huracanes, tempestas, plantas, hierbas, piedras, un poco de todo. No es esperanzador pensar que el mundo no termina en una sola vida. Bueno, de todos modos es así, pero no lo podemos saber, obviamente, pero es una forma de explicar. Si nos portamos mal, volvemos a encarnarnos en escritores. Estás escribiendo, contanos, Rodrigo, ¿estás escribiendo algo nuevo después de esta trilogía monumental que creo que te debe haber... Siempre después de que termino un libro y el libro sale, dedico 4 o 5 meses a seguir escribiéndolo y escribiendo inserts para la edición de bolsillo. O sea que tengo 60 páginas más de la parte recordada. Que ahora además me acuerdo que con Matías durante años, cuando estabas haciendo Brújula y yo la parte soñada, nos cruzábamos y nos mirábamos, estábamos los dos escribiendo libros sobre el insomnio, que transcurrían los dos en una misma noche, como una especie de fluido. Noche eterna, ese es el tiempo del tiempo, por eso le preguntaba por el tiempo.
y creo que nos vimos muy poco durante esos años porque teníamos cierto temor de contagiarnos de algo mutuamente porque estábamos padeciendo la misma enfermedad. Pero eso también es interesante, ¿no? Me parece que más allá de todas las similitudes que apuntaste geográfico-temporales, nacionalísticas entre Matías y yo, también los dos encaramos libros de maneras no necesariamente iguales, pero de algún modo no convencionales, ¿no? El manejo del tiempo para mí es muy, muy particular en los dos. Yo me niego a llamar, a decir que yo hago, que lo mío es experimental o algo así, porque me acuerdo siempre de esa frase de William Burroughs que a mí me gusta mucho, que Burroughs decía, se le dice algo experimental cuando el experimento salió mal, ¿no? que me parece que es muy, muy apropiada, ¿no? Claro, era un experimento, no pasa nada. No, yo soy muy convencido, a mí me causa mucha gracia cuando la gente dice feliniano o bitlesco o kafkiano o hitchcoístico, ¿no? Que se lo atribuyen como una especie de estilo cuando en realidad me parece que están haciendo las cosas del modo que ellos ven la realidad siempre. No es que hay un esfuerzo por buscar una nueva realidad, es la realidad de ellos que es nueva para el resto de las personas, pero no me parece que haya una especie de búsqueda desesperada y evidente de enrarecer lo normal, ¿no? Me parece que yo estoy seguro que Fellini y las mujeres gordas por la playa le parecían lo más normal del mundo y a la gente dice, qué feliniano que es eso, ¿no? O qué Woody Allenesco, ¿no? O sea, la Manhattan de Woody Allen es positivamente la Manhattan que Woody Allen entiende como tal, ¿no? Por más que no exista plenamente en nuestro lado, y por eso a uno le gusta viajar a esos lados leyendo o escuchando o mirando, ¿no? ¿Qué último libro o qué libro tienen sobre la mesa en este momento que estén leyendo en traducción y que les gustaría recomendar? En traducción. Ajá. Pues yo estoy leyendo ahora tengo un programa de radio en Francia, en París, cada semana, de literatura. Uh-huh. Y ¿cómo se llama el programa? El libro que estoy leyendo, porque lo voy a entrevistar el lunes, es un libro de Antonio Muñoz Molina que estoy extrañamente leyendo en francés, entonces en traducción, ¿no? Que se titula Un andar solitario entre la gente, de un bonito título tomado de un poema de Quevedo. Está traducido por Isabel, ¿no? Sí, exacto. Está traducido por Isabel. Y que es una especie de gran collage, entre collage y diario, que gira en torno a varias figuras de escritores y también el amor y el sentimiento amoroso. Este es un muy buen libro, muy, muy hermoso. Bien. ¿Rodrigo? Cuando decís en traducción, ¿significa en otro idioma? ¿Quieres decir? ¿O traducir? Sí. O que esté en otro idioma, o que lo estén leyendo en otro idioma, o que lo estén leyendo traducido, que no esté en idioma materno. Estoy leyendo en inglés ahora, pero no son libros que no salieron todavía. Uno es una biografía de más de 1000 páginas de Philip Roth, que sale el año que viene, firmada por Blake Bailey, que fue el que hizo la biografía de Cheever y el que hizo la biografía de Richard Yates. Uh-huh. Después estoy leyendo la nueva, que sale ahora, creo, en 15 días o en un mes, la nueva novela de Martin Amis, que se llama Inside History, y que es autobiográfica, es una novela de la relación de él con Bellow Larkin y Christopher Hitchens, y cuenta parte de su vida. Luego la última novela también el manuscrito de John Banville, que no salió todavía, que me la envió el otro día. Y estoy releyendo, que es un autor que releo constantemente, vuelvo a mencionarlo una vez más, a Nabokov, las primeras 100 páginas de Ada o El Ardor, que nunca pudo pasar de la página 122 de Ada o El Ardor. Intenté leerlo
creo que 25 veces, y de hecho tengo 25 ejemplares diferentes porque cada vez que vuelvo a proponerme leer, me lo compro uno nuevo con una portada diferente. ¿Y qué pasa en la página esa? No pasa nada, a mí el libro me encanta y me parece genial, pero el libro me dice que no siga leyendo y yo obedezco. Cada vez que me voy de viaje, a hacer un viaje largo, lo meto siempre en la maleta e intento volver a leerlo. Y llego a leer, me lo tengo aquí, y me detengo siempre en una frase, que es la última frase del capítulo 19, voy a traducir, que dice, debería comenzar a fechar cada página del manuscrito. Tendría que ser más amable con mis soñadores desconocidos. Y ahí me retiro. Y además lo curioso es que he leído absolutamente todo Nabokov, hasta la última carta editada, conferencia, todo, pero no, es un libro que creo que no tengo que leerlo. Me pasa lo mismo con Rayuela de Cortázar, que leí todo Cortázar y con Rayuela no puedo avanzar tampoco. ¿A ti te pasa algo con eso? ¿Tienes algún libro que hayas intentado, ustedes dos, digo, leer muchísimas veces y que no es que no te guste, sino que el libro te esté diciendo, fuera de aquí, no te queremos, no. Pues no te lo vas a creer, pero me pasó exactamente igual con Ada y el Ardor. Ah, mira. Sí, no puedo con ese libro tampoco. No sé pero no te gusta, no, pero es bueno. Nabokov me encanta, sí, pero es este libro en concreto que no... Pues lo he leído casi todo, incluso las novelas rusas. Yo leí todo, y además quiero decir, me alegra, bueno, una vez John Irving me decía, ¿no?, que el autor favorito de él es Dickens, y leyó absolutamente todo Dickens, menos una novela, que no me dijo cuál era el título, que él se la reserva para el momento en que el médico le diga le queda un mes de vida, para despedirse de la vida. La dejó a propósito para irse de... ¡Uy, qué maravilla! Tendríamos que hacer eso. Dice que quiere tener un último libro de su autor favorito, sin lugar a dudas, para irse con eso, ¿no? Entonces, a veces tal vez pienso eso, ¿no? Tal vez tendremos que leerlo. A mí me gustó mucho Ada Volador, síganla, porque realmente es, bueno, una de mis novelas preferidas. A todo el mundo le gusta mucho, ¿no? Pero es una cosa curiosa que me pasa, porque además cuando lo vuelvo a leer, estas 100 páginas, siempre digo, qué bestia, qué bueno, todo el tiempo estoy como subrayando y qué sé yo, y diciendo que es genial, y en un momento es como que se me acaba a mí la batería, ¿no? No sé. Claro. Es curioso. Muy curioso. Chicos, muchísimas gracias por este rato, me quedaría horas hablando con ustedes, Matías Enar, Rodrigo Fresán. Gracias, Filba, por este momento maravilloso que me regalaron de tener el placer de hablar con estos dos escritores que admiro. Léanlos a los dos, se parecen mucho y no se parecen en nada. Chau. Como debe ser. Exacto. Muchas gracias también a Filba, a Flavia y a Matías, y a ver si Matías nos vemos más seguido, es un poco ridículo. Sí, pero viven a 15 cuadras. Sí, es un poco absurdo. Pero bueno, nada, cuídense todos, salud y saludos, y nos vemos del otro lado. Pero del otro lado de este lado, quiero decir, vivos. Que no se malinterprete.